Bueno, para mí es un placer poder estar acá con ustedes. A la verdad, yo estaba indeciso si venía, si no venía. Pero cuando Estela Rocha habla conmigo y entonces le digo que sí, y ya cierro el teléfono, recibí de parte de Dios el título para predicar en este lugar. Las palabras que yo recibí o el título del tema en esta noche: ¿dónde tú estás cuando Dios te necesita? Cuando Dios te necesita, ¿dónde tú estás? Las palabras claves del mensaje precisamente en esta noche es estar y necesidad. Estar dice en primer lugar verbo copulativo usado para expresar un determinado estado del sujeto. Y en segundo, un verbo intransitivo dicho de una persona o de una cosa: existir, hallarse en este o aquel lugar, situación, condición o modo de actuar o de ser. Y la palabra necesidad dice que es un nombre femenino, es un impulso irresistible que hace que las cosas obren infaliblemente en cierto sentido. Y en segundo lugar, nombre femenino, aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. En cuanto a estar, el hombre puede estar en un solo lugar. Dios puede estar en todos los lugares y al mismo tiempo. En cuanto a necesidad, el hombre tiene mucha necesidad. El hombre está compuesto de materia y de espíritu. Y desdichadamente nuestra naturaleza es caída, pecaminosa, baja. Y el hombre tiene muchas necesidades como financieras, espirituales, social, física, económica. Ahora, Dios es creador. Él no es creado. Dios no tiene necesidad. Él es espíritu. Además de ser espíritu, es Dios. Pero como dije, el título de este mensaje es: ¿dónde estás tú cuando Dios te necesita? Si es que Dios no tiene necesidad, entonces ¿por qué el título es así? Bueno, las necesidades de Dios o la necesidad de Dios son precisamente las necesidades del hombre o la necesidad del hombre. Dice este concepto: Dios toma las necesidades del hombre y las hace su necesidad para ayudarnos con nuestros problemas. Es decir, Dios ha tomado las necesidades de todos nosotros y la ha hecho su propia necesidad. Y hoy entonces, a través de nosotros mismos, nos dice dónde estamos cuando Dios nos necesita para suplir las necesidades de aquellos que están a nuestro lado. El primer punto de esta noche es: ¿dónde estás, hijo, cuando tu padre te necesita? El orgullo de un padre no consiste en tener millones de dólares, de euros, de libras. No vamos a decir de colono, ni de peso argentino, ni de peso colombiano, ni de guaraní, ni de peso chileno, de otros billetes de acá de Sudamérica, porque la verdad de esos no sirven. Pero cuando decimos dólares, cuando decimos euro, cuando decimos libra esterlina, ese no es el orgullo de un padre.
El orgullo de un padre no es tener un yate de varios millones de dólares o un avión privado. No es tener coches de marca Mercedes-Benz o BMW o Audi o un Lincoln, un Cadillac, un Rolls-Royce. Ese no es el orgullo de un padre. El orgullo de un padre no es tener una casa, una mansión. El orgullo de un padre es tener un hijo que honre su nombre. El orgullo de un padre es tener un hijo que tenga principio y que tenga moral. El orgullo de un padre es que aquel que él creó es semejante a él, se conduce como él, se parece a él, actúa como él. Y precisamente Jesús narra una parábola. Él narra una parábola de un padre que tiene dos hijos y que este hijo, el menor, le pide la parte de la herencia, sea esos millones de dólares, sea posiblemente esa casa residencial, esa mansión, sea ese coche de lujo. Le pide la herencia y se va a un lugar apartado y allá gasta todo lo que tiene. Pero la parábola dice que el padre todos los días salía a mirar a ver si su hijo venía. Él no sabía si su hijo estaba bien, si su hijo estaba mal. Si había malgastado la herencia o si la había multiplicado. Lo que dice la palabra es que el padre sale cada día a ver si su hijo regresa al hogar, a la casa. Este padre necesitaba de su hijo. ¿Para qué? ¿Para que trabajara? No. Si él tenía siervos que trabajaban. Este padre necesitaba a su hijo porque se sentía solo. No, si tenía el otro hijo y tenía los trabajadores. Este padre necesitaba a su hijo porque este era parte de su esencia, porque era parte de él, porque era parte de su creación, porque era parte de lo que él había educado, había formado y había traído a este mundo. Y eso sucede con todo padre. Todo padre que tiene su hijo, sobre todo perdido en el pecado, en el vicio, aun cuando no sea malo, pero lejos de Dios, todo padre se siente así. Se siente como el padre de la parábola, esperando que algún día el hijo regresa porque su padre lo necesita. Y de esa misma manera podemos decir que Dios necesita de cada hijo suyo y no importa la condición en la que se encuentra, la condición posiblemente de pecado, de mugre, de miseria. No importa que esté apacentando cerdo, que esté en lo más bajo, en lo más profundo de esta tierra. Él espera por su hijo. Dios espera por cada uno de nosotros, porque nosotros somos creación de Él. Nosotros somos parte de su esencia. Nosotros tenemos parte del ADN de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Gloria a Dios. Por eso, hijo, tu padre te necesita. El segundo punto es: esposo, ¿dónde estás tú cuando Dios te necesita? Verdaderamente la falta de responsabilidad conyugal es un gran problema en la sociedad de estos tiempos. La falta de compromiso a la vida libre
donde cual se salve como pueda, donde precisamente el divorcio destruye los hogares, porque esos hijos crecen sin valores, sin el deseo de enfrentar la vida a los retos que ella traerá, buscando siempre el atajo más rápido, más fácil, más sencillo. Y Dios nos dice: esposo, ¿dónde estás tú cuando yo te necesito? La Biblia encontramos a un hombre que dice que común, normal, sencillo, en el pueblo, la ciudad en la que él vivía. Pero lo que sí dice es que era un hombre justo. Y este hombre justo estaba comprometido. Todavía no se había unido a su pareja, pero se dio cuenta que ésta sí estaba embarazada. Y pensó de noche irse para no difamarla o infamarla. Y el ángel de Dios llegó allí en sueño a José y le dijo: no temas en tomar a tu mujer María, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Si José se hubiese ido así encubiertamente, María hubiese sido una madre soltera o Jesús un niño sin padre. Pero José escuchó la palabra de Dios y fue un hombre con convicción y aceptó a la esposa y pudo darle formación al niño Jesús y posiblemente enseñarle el empleo de la carpintería y enseñarle los valores y las enseñanzas de la palabra. Por eso es importante que podamos en estos tiempos pensar que, esposo, ¿dónde estás tú cuando Dios te necesita? Cuando tu hogar te necesita, cuando tu esposa te necesita, cuando tus hijos te necesitan, cuando la sociedad te necesita, porque el mundo necesita hogares de hombres y mujeres que tengan principios, que sean morales, que sean sostenibles, que ayuden a la sociedad y que sean de bendición en sus lugares. Por eso, esposo, ¿dónde estás tú cuando Dios te necesita? No quiero dejar a las mujeres solas o sin mencionar, por eso traemos acá un punto que dice: mujer, ¿dónde estás tú cuando Dios te necesita? Bueno, la mujer ha jugado un papel sumamente importante en la historia de la humanidad, en el mundo religioso, en el mundo secular, en ocasiones para bien, en ocasiones para mal. Podríamos decir que en el hombre igual. En el caso de Eva, en el jardín del Edén, ¿para bien o para mal? Para mal. En el caso de Dalila con Sansón, para mal. En el caso, aunque podríamos decir que quizás Adán fue culpable de haber dejado a Eva sola caminar por el jardín, Sí, que las mujeres se sientan bien. Es posible que él sea culpable de dejarla que andara sola y que conversara con personas inadecuadas o no apropiadas o no las correctas o las que deben ser.
Es posible que Sansón, porque fue a buscarse una mujer a lugares donde los hombres no deben meterse, En el caso de Juan el Bautista, yo creo que tanta culpa tuvo Herodes como Herodías en pedir la cabeza de Juan. Pero sí, la palabra de Dios tiene muchas mujeres, mujeres de valor, mujeres que fueron al frente, mujeres que, como dije, son importantes. Por eso Dios en esta noche las trae acá a colación, porque precisamente dice el proverbio: la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la desbarata. Qué mujer tan sabia Abigail, que no estaba allí precisamente cuando llegaron los hombres de David a Nabal a pedirle allí en el Carmelo comida, alimentos para David y sus hombres, y los envió con las manos vacías. Y que cuando ella se enteró, rápidamente equipó aquellos mulos y bajó, y cuando se encontró con David se lanzó, se arrodilló y le dijo: no culpe a tu sierva de este pecado. Y no pienses en este hombre bruto, que como él es su nombre, y como él sean todos los enemigos de mi rey, que pelea las batallas de Jehová. Aquel día Abigail, con sus palabras tan bellas que le expresó ahí en el capítulo 25 de Primera de Reyes, desbarató completamente el ardor de la ira con el que David venía a destruir la casa de Nabal. ¿Qué podríamos decir de mujeres como Esther y como Débora al frente del pueblo, que Dios las usó para poder salvar al pueblo de Israel? De mujeres como María, que cuando el ángel le dio el mensaje, lo único que pudo decir: hágase con tu sierva como tú quieres. Mujeres que están dispuestas al llamado de Dios. Por eso la mujer es un eje importante en la obra de nuestro Dios. Mujer, tú eres importante a los ojos del Altísimo. Dios desde los cielos te ve y admira tu trabajo. Y te dice: no temas, sigue adelante, porque tú eres importante para mí. La iglesia necesita muchas mujeres como las mujeres de la Biblia, mujeres dispuestas a trabajar por la obra de nuestro Dios. Este cuarto punto es: ministro, ¿dónde estás tú cuando Dios te necesita? En este caso, para nosotros, un ministro es un trabajador de Dios en el oficio religioso, pero la Real Academia, obviando la primera parte que es acerca de un ministro en la política, nos dice que es un nombre masculino y femenino, persona que ejerce algún oficio, empleo o ministerio. Corría precisamente los años o el año 2016 y todavía yo vivía en mi amada Argentina y estaba en esos días en Tampa de visita. Era la reunión de ungidos y le tocó o le dieron la oportunidad a Magdalena López predicar. Y la predicación fue: sal de la cueva
Los que estábamos allí entendimos automáticamente que la cueva era la 30, el lugar donde vive el obispo David. En ese tiempo él no vivía, estaba en la oficina. Vamos a rectificar. Él vivía en la oficina en ese tiempo. Y el mensaje nunca se me olvida, y cuando Abigail y Ordúñez y yo nos vemos, el saludo es ese: sal de la cueva. Pero fíjense que la cueva es precisamente cualquier lugar que nosotros nos buscamos de confort, un lugar donde nosotros allí meternos, donde estemos, diríamos, apartados o ajenos al oficio que nosotros desempeñamos. Uno de los oficios más difíciles que existió en la antigüedad fue el de ser precisamente profeta. Porque a todos nos gusta profetizar. Nos gusta dar una profecía y decir, mañana va a suceder esto o va a suceder aquello. Pero profetizar en los tiempos bíblicos en que los reyes que gobernaban eran reyes impíos, reyes paganos, con esposas idólatras, como es el caso en tiempos del rey Acab y de su esposa Jezabel. Profetizar no es muy fácil. Y Elías era el profeta que podíamos decir que había puesto de rodillas a Acab, porque había dicho: no lloverá, no sé por mi palabra, y 3 años y medio no llovió. Y Elías hizo delante de Acab que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Y Elías hizo pasar a espada a todos los profetas de Baal y los profetas de Acera que estaban allí en aquel sacrificio. Y cuando Acab llegó y le contó a Jezabel todo lo que había acontecido, y Jezabel escuchó aquello, mandó a decirle: Elías, mañana tu cabeza estará como la de uno de ellos. Y automáticamente Elías se llenó de temor y salió huyendo. Y pasó allá a Judea. Y allá dejó a su criado y estuvo un día de camino por el desierto. Y llegó allí aquel enebro y se sentó debajo de él. Le dijo: Jehová, basta ya, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Y allí comió el alimento y viajó 40 días hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en la cueva. Allí se sentía, diríamos que seguro. Allí oculto, donde Jezabel no daría con él. Y cuando entonces llegó Dios y le hizo la pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? Señor, he tenido un vivo celo por tu obra y esta gente han derribado tus altares, la idolatría, han matado a los profetas, lo han pasado por cuchillo y solo yo he quedado. Y estoy aquí huyendo, salvando mi vida. Y el Señor le dijo: sal fuera de la cueva frente al monte. Y dice que vino un viento recio. Un viento que quebraba las peñas. Y Dios no estaba en aquel gran viento. Y detrás vino un terremoto y Jehová no estaba ahí. Y después vino un fuego y Dios tampoco estaba. Y después apareció un silbo apacible y Dios estaba ahí y habló con Elías. Le dijo: Elías, ¿qué tú haces aquí? Y Elías le volvió a responder lo mismo y Dios le dijo: todavía quedan 7,000 rodillas
que no se han doblado ante Baal. Elías, sal de la cueva porque tengo 3 trabajos que hacer para ti. Y de esa misma manera, iglesia, ministro, pastor, el Señor nos dice, sal de la cueva. Sal del lugar donde estás metido, sal del lugar donde te has ocultado, sal del lugar donde no estás ejerciendo precisamente tu oficio. Muchas veces lo vi en Argentina, lo vi en Cuba, en Estados Unidos, pero sobre todo en Cuba es donde más se ve. Que una persona estudie, que haga una carrera universitaria, que se reciba como médico, como abogado, como ingeniero, un sinfín de especialidades podríamos decir, y que después se vaya a trabajar vendiendo ropa, zapatitos, viajando, buscando, o yendo al campo a buscar arroz, frijoles y revender, o otros artesanías, hacer figuritas y vender, porque el oficio por el cual estudió y se quemó las pestañas no le da para vivir. Y diríamos que la iglesia no es la excepción. Y muchas veces como que dejamos nuestro oficio y nos dedicamos a otros oficios en el cual podamos vivir. Es posible que nos encontremos como los discípulos en el mar de Galilea pescando. Es posible que nos pase como a Jonás y Dios nos hable y nos diga, Jonás, ¿qué haces ahí? ¿Dónde estás? Señor, aquí en el vientre del pez. Sí, yo sé, si te estoy viendo en el vientre del pez, pero ¿qué tú haces ahí si tú tienes que estar en Nínive? Y muchas veces preferimos estar en el vientre del pez o en el mar a pesar de las tempestades que se levantan. Muchas veces preferimos estar metidos como Elías en la cueva por temor a enfrentar nuestro oficio. Esa es la razón principal, diríamos, del mensaje donde Dios nos dice, ¿dónde estás tú cuando yo te necesito? Cuando yo te necesito, ¿dónde estás tú? Que Dios nos ayude. Y que podamos estar en el lugar adecuado, en el lugar a donde Dios nos ha llamado, en la obra de Él. Ya el último punto de esta noche es, ¿dónde estás, Padre, cuando yo te necesito? Pareciera un reclamo, pudiera ser. Pareciera una queja, para muchos es posible. Esa es, diríamos, la frase, la queja, la palabra de muchas personas. ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito, cuando yo lo necesité? Pero como dice el poema de las huellas, tú no puedes ver mis pasos porque yo te llevo en mis hombros. Dios quiere que te diga en esta noche que precisamente Él ha estado ahí en tus problemas, sea como hijo, sea como esposo, sea como esposa, sea como ministro, sea como pastor, sea como miembro, sea
como simpatizante, Dios siempre ha estado ahí y estará a nuestro lado. Es posible que, como Jonás, estemos ahí en el vientre del pez, tranquilos. Pero ahí en el vientre del pez, Dios está ahí también. Es posible que, como dije, estés en el mar de Galilea y haya una gran tempestad y tengas que clamar y decir: Señor, sálvame que perezco. Y pareciera que el Señor está dormido, pero Él está ahí también contigo. Es posible que estés en la cueva. Es posible que tengas que ocultarte. Es posible que tengas que huir. Él lo dijo: cuando te persiguen en esta ciudad, huye a la otra. Pero ahí en tus problemas y en tus dificultades, ahí en tus debilidades, ahí en todas aquellas cosas que quizás no puedes comprender porque la vida no ha salido como tú pensabas, las cosas no son como tú muchas veces creen que podrían ser, los negocios no siempre dan lo que nosotros esperamos, los resultados no siempre son los que nosotros queremos o deseamos, pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que Él está ahí. Y Él quiere decirte que Él precisamente está ahí cuando puso a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él está ahí cuando puso a Jesucristo a morir por ti y por mí. Él está precisamente ahí cuando dejó que fuera clavado. Y Jesucristo clamó y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Él tuvo que virar las espaldas y marcharse y dejar que Jesucristo cargara el pecado de todos nosotros, para que hoy seamos salvos y tengamos vida eterna, para que hoy seamos siervos de su pueblo, para que hoy tengamos ministerios, para que hoy confesemos su nombre, para que hoy prediquemos su palabra, para que hoy demos un mensaje a esta humanidad, para que hoy seamos luz de este mundo, para que hoy demos sabor a esta tierra. Él está ahí precisamente. Él no nos ha desamparado. Él está de nuestra parte. Él está a nuestro lado. Jesucristo, como Hijo, hizo también su parte. Porque en el momento difícil, en el momento en que allí oraba, en el momento en que la soledad lo agolpaba y la tensión se hacía difícil, el estrés agudizaba, Él decía: Señor, pasa de mí este vaso, pasa de mí este tormento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Por eso es que Él está con nosotros y estará con nosotros. Por eso es que las necesidades nuestras, Dios la ha hecho su necesidad. Y aunque nosotros podemos estar solamente en una parte, Dios está en todos nosotros al mismo tiempo, trayendo consuelo, trayendo esperanza, trayendo vida a cada uno de sus hijos. Es posible que en momentos dados no nos demos cuenta y nos sintamos solos. Pero Él escucha tu clamor ahí, en lo más profundo, en el silencio. La pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva:
La pregunta que Dios me hizo a mí, que le hizo a Saulo de Tarso cuando iba hacia Damasco. La pregunta que Dios le hizo a Elías y que hizo delante de Isaías cuando dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hoy resuena en el firmamento, hoy resuena en nuestros corazones, hoy resuena en nuestras almas, hoy resuena en nuestras vidas, y el Señor nos dice: ¿dónde estás tú cuando yo te necesito? Cuando yo te necesito, ¿dónde estás tú? Dios te bendiga, iglesia amada.